a todos, ¿cómo les va? Les hablamos desde nuestro fabuloso podcast de arquitectura y paisaje. Hoy estaremos hablando de un tema muy paradigmático, la relación entre el hombre y la naturaleza. Pero esto lo haremos desde diferentes perspectivas, desde diferentes disciplinas y desde diferentes puntos de vista, gracias a nuestros super invitados, que son Juan Sebastián, Selena, Felipe, Sofía, Paula y Ani. Ellos nos ayudarán a entender más a fondo esta problemática y quizás podremos concluir algo de gran valor. Por ende, sin más preámbulos, los invito a escucharnos. Que lo disfruten. Con todo esto que hemos investigado y estudiado sobre la arquitectura, la ruralidad y el paisaje y pues la relación entre estas, creo que todos nos hemos preguntado si nuestra aproximación como arquitectos al tema se diferencia de la aproximación que tienen otras disciplinas como la historia, la psicología, incluso ecología o algo más alejado aparentemente como el cine. Yo creo que sí es posible encontrar ciertas diferencias en estos temas, un poco estudiándolo desde el cine, es que la naturaleza muchas veces toma un papel o un rol protagónico en las películas, mientras que en la arquitectura a veces se deja como en un papel secundario, es como un extra que a decir verdad no aporta nada al desarrollo de una historia y simplemente es como un escenario, un fondo donde se desarrolla algo y ya, pero no es como algo relevante, pues en el caso del cine. En el caso de la arquitectura no es algo muy relevante, simplemente es como algo que estaba ahí y ya. Esto a veces, pues yo lo veía como desde la arquitectura que nosotros tomamos como una postura en la que el hombre es el centro de todo, una postura antropocentrista, que por mucho tiempo en la historia esto nos permitió avanzar en muchos temas tecnológicos, industriales, pero siento que de alguna forma esto ya en este momento no es tan sostenible, que toca revisar un poco ese rol protagónico del hombre y aprender un poquito del cine, otros elementos, otros objetos como lo más importante, o ni siquiera que se haya como un coprotagonismo entre ambas partes, entre el hombre y la naturaleza. Perdón, Juan, y digamos en la ciencia ficción, ¿en qué ejemplo preciso es en que se da esta diferencia, en el que, digamos, la naturaleza se convierte como en el centro de la acción? Pues yo lo revisaba con una película de animación que se llama La princesa Monosuke, en el cual la naturaleza precisamente estaba representada como un animal, un ser sobrenatural, en el cual había como un conflicto entre una sociedad, entre el hombre y la naturaleza, pero la naturaleza respondía ante las acciones del ser humano. En esta película que les comento, ellos querían aprovecharse de los recursos naturales de una zona del bosque y el bosque representado como un personaje actuaba y se defendía como tal. Nosotros a veces como arquitectos simplemente consideramos como, bueno, pues tengo que hacer una intervención y pues tumbo un árbol y ya, no pasó nada, no afecte a nadie y pare de contar. En esta película y muchas veces lo que veía es que la naturaleza toma un rol protagónico y se defiende de las acciones del ser humano. Empieza a decir, bueno, yo tumbo un árbol, pues el árbol me ataca. Entonces, eso era un poco como lo que veía a través del cine, específicamente como en la ciencia ficción con esta película. Sí, de acuerdo, mi tema que estudié para este ejercicio también tiene una relación de entender que la naturaleza, sí, es como ese contexto, es como un protagonista que fundamenta la historia y muchas veces es la naturaleza misma la que desarrolla las narrativas, se configura como un catalizador de narrativas en el cine. Entonces también me pareció interesante de cómo podemos aprovechar o cómo implementar esa visión desde nuestras disciplinas, es decir, como no un elemento tangente que se da en el planteamiento de un proyecto, sino realmente como la naturaleza misma puede desarrollar la esencia del proyecto arquitectónico. Y también veía que, por ejemplo, desde el cine se dan unas aproximaciones a la teoría, muchas veces planteándolas desde un escenario apocalíptico
o sí, se ve la consecuencia en las ciudades, en la arquitectura, en las formas de vida. Es un medio muy potente que tiene el cine de hacernos reflexionar sobre estas temáticas que muchas veces con la arquitectura no es tan evidente plantearse o manifestar estas preguntas. ¿Cómo podemos volver como estas reflexiones más contundentes y más directas? Entonces, por ejemplo, en el cine muchas veces se enuncia lo fundamental que es entender la importancia de la naturaleza como un elemento vital, en el cual en el momento en que se presenta una degradación de la misma, pues se dan una serie de problemas sociales, políticos, ambientales, económicos, en todos los aspectos, y se empieza a entender cómo desde la naturaleza o como la intervención negativa de esta se da una problemática sistemática a todas las escalas. Entonces me parece interesante cómo podemos direccionar esa pregunta y cómo podemos volverla más tangente o más directa desde la arquitectura. Y también, como decía anteriormente, verla como un personaje que es el mismo, que se involucra y desarrolla la narrativa dentro del proyecto. Eso que dice Ani me parece muy interesante porque, digamos, tiene que ver un poco con perspectiva de la estudios que yo investigué, y es que ambos hablaron, Juan y Ani, hablaron de una interacción como entre, o sea, precisamente la interacción entre la naturaleza y las dinámicas del ser humano, entendiéndola como si el mismo naturaleza fuera un actor, precisamente. Y yo siento que una diferencia que se puede dar precisamente entre las disciplinas de la arquitectura es la manera en la que estudiamos y entendemos esas interacciones. Como que muchas veces estamos acostumbrados a ver cómo a partir de la espacialidad creamos interacciones, creamos, entre comillas, sociedad, creamos dinámicas sociales. Pero digamos, hay otras disciplinas que lo estudian de una manera al revés, en que esa interacción desde precisamente las dinámicas sociales acomodan a entender una espacialidad que se da posteriormente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la relación de la que hablaban entre el ser humano y la naturaleza, esa dicotomía que se está dando precisamente, romperla un poco y entender que, digamos, el ser humano históricamente ha tenido ciertos procesos sociales que dan a entender la espacialidad que el día de hoy se ha creado, ¿no? Como tanto la interacción con la naturaleza como pues el desarrollo de las ciudades, la urbanización o pues la relación con el paisaje y con la ruralidad. Pero yo siento que muchas veces, como por ejemplo en el caso de algunos arquitectos paisajistas o algunos arquitectos en general, se ha visto todo muy al revés, ¿no? Como que nosotros pensamos en una espacialidad, pensamos en un espacio y a partir de ese espacio queremos crear algo, ¿sí? Queremos que la gente se comporte de cierta manera. Pero nos falta entender es precisamente cómo la gente se ha comportado en anteriores situaciones para entender qué es lo que podemos hacer o cómo podemos intervenir precisamente en esas dinámicas sociales. Y digamos, viendo la naturaleza como un actor es muy importante para entender que esa interacción no necesariamente tiene que dar como una dicotomía, como una protección para que lleguemos al plano distópico y catastrófico que se puede dar en una mala interacción entre la naturaleza y el ser humano, que hablaba Ani precisamente desde el punto de vista de la ciencia ficción, sino que precisamente podemos lograr llegar a una interacción más sana entendiendo las dinámicas sociales, en las que no necesitamos necesariamente proteger a toda costa la naturaleza y volver algo lejana de nosotros, sino que debemos crear esa interacción donde la naturaleza es algún actor en nuestro medio. Esto está también un poco relacionado de las disciplinas de la ecología y la jardinería y la diferencia con las aproximaciones de los arquitectos, donde radican principalmente es en el enfoque, porque aunque los arquitectos intentan abordar ambos campos, como de lo natural y lo artificial, pues su enfoque principal es lo que se construye y las personas que lo habitan, mientras que pues ya en los campos de la ecología, pues su enfoque principal ya es en las dinámicas naturales y pues por otro lado la jardinería intenta mantener como un balance entre estas dos, inclinándose un poco más como por la parte natural, pero acompañando a esta arquitectura pues de lo artificial. A mí me gustaría aportar acá algo que tal vez va un poco en contravía a lo que ustedes dijeron, y es que tal vez nosotros como arquitectos, con las otras disciplinas, a veces tendemos a centrarnos en el proyecto más que en el contexto, entonces olvidamos que somos creadores de paisaje y que el paisaje tiene pues algunas preexistencias y que hay que entender esto muy claro para poder desarrollar las obras que se van a elaborar. Y por otra parte, a veces nos olvidamos del horizonte y pensamos solo en lo vertical, entonces a veces vamos en contravía de estas otras disciplinas, no siempre, aclaro, o sea, muchas veces se empieza desde lo particular hasta lo individual, pero también pienso que
o sea, olvidamos la naturalidad que tiene que existir en este carácter orgánico, pues en cuanto al crecimiento y al desarrollo. Mientras que otras disciplinas, como lo dijo Sofi, la jardinería, bueno, la botánica, bueno, entre otras, ellos se acercan desde lo general a lo individual, entonces a veces ellos pueden olvidar nuestra obra, pero tienden a enaltecer el paisaje. Entonces, finalmente hay que entender las conexiones que se crean entre los espacios y lograr una conectividad entre todo, como que es entender el antes y el después. Claro, digamos, entender el antes y el después tiene mucho que ver como precisamente con lo que hablaba yo antes, que es que hay unas dinámicas que se dan antes que toca entenderlas para ver cómo es que está relacionando todo con todo el paisaje cultural, el paisaje ambiental, relacionando pues, con el entorno y cómo se están haciendo las cosas al día de hoy en la sociedad, en nuestro desarrollo, para poder realmente entenderlo más allá de cómo lograrlo. Porque a veces, o sea, sería quizás una falacia pretender decir que la arquitectura deja de lado muchos campos del conocimiento, porque en nuestra carrera nos han enseñado muchas veces a mirar mucho más allá de solamente el espacio y solamente las cuestiones prácticas del proyecto y la intervención. Pero, pero aún así siento que, precisamente lo que dice Felipe, es que el enfoque, el punto central de la arquitectura siempre va a ser una espacialidad. Y eso no está mal, sin embargo, falta quizás enfocarse un poco más hacia otras disciplinas que miran de pronto, que se centran de pronto en otras cosas que no sea necesariamente el ser humano. Digamos, Juan lo mencionaba al inicio de la conversación, que la sociedad se ha convertido bastante, nuestra relación con el entorno se ha convertido, y la arquitectura se ha convertido bastante antropocentrista. Entonces, como que sería bueno darle un enfoque distinto, como lo menciona, por ejemplo, Sofía. También creo es importante que hablemos de la psicología y el habitar, la importancia de la percepción del paisaje y el habitar en el bienestar humano. Entonces es muy importante para los arquitectos estar relacionados con esta disciplina, porque todos estos elementos de percepción, como la estimulación escénica del entorno, el clima, la humedad, la luz, todos estos paisajes tienen un fuerte impacto en sentimientos y en emociones. En muchos estudios se ha visto que predomina la preferencia hacia el agua y la vegetación frente a paisajes que están deforestados y secos. Entonces, ¿de qué depende que un paisaje le guste al ser humano? Que nos sintamos cómodos en este paisaje. Esto se llama la biofilia, que es una hipótesis que sugiere que los humanos tienen como una tendencia innata a buscar conexiones con la naturaleza, como un instinto con la naturaleza y con otras formas de vida. Esta preferencia del paisaje está relacionada en función de la importancia que los mismos elementos del paisaje tienen y de esa relación de supervivencia que ha tenido la especie humana. Entonces creo que no es un juicio explicable culturalmente, sino un juicio que está explicado en la filogenética. Entonces todas estas cosas son muy importantes para tener en cuenta para nosotros los arquitectos paisajistas a la hora de visionar un proyecto que esté de acuerdo al bienestar humano, que esa es la principal función, como esta conciliación entre el humano y la naturaleza. Finalmente, en este tema del bienestar humano con el paisaje, creo que el juicio estético del paisaje es algo fundamental para nuestro propio equilibrio psicológico. Finalmente es el lugar que habitamos, donde despertamos, donde dormimos, donde estamos la mayoría de nuestros días, y este es el paisaje urbano, ¿no? El paisaje rural también es importante, pero entonces este paisaje urbano que es el día a día, cómo nosotros podemos tener en cuenta todas estas propiedades y elementos que describe la psicología para que se vean aplicados en nuestros proyectos paisajísticos y urbanos. Porque no solo el ser humano se siente mejor, sino que se encuentran recursos y estrategias para relacionarnos con el mismo entorno natural dentro de una urbe y de una ciudad que está densamente construida. Entonces, cuando un paisaje nos gusta, es mucho más probable que el ser humano se vuelva mucho más consciente de los valores naturales que el paisaje contiene y a la vez actuemos de una manera ecológica mucho más responsable, porque la percepción del paisaje no es solo como un ejercicio teórico,
sino que también es un campo de investigación que puede ayudar a incrementar la implicación social en la defensa del medio ambiente y finalmente del bienestar mental humano. Entonces creo que es fundamental que como arquitectos, diseñadores de este paisaje y de lo que habitamos día a día, tengamos en cuenta lo que implica en la psicología del ser humano. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, con eso que ustedes dicen, podríamos introducir. Entonces, ¿qué puede la arquitectura aprender de estas otras disciplinas? Pues sobre mis lecturas, y creo que esto va a empalmar con varias personas, es que la arquitectura podría aprender de otras disciplinas como el entendimiento histórico de las cosas que ya existen. También podríamos entender un poco más de la naturaleza, los ecosistemas que acá ya habitan y lo importante que es el verde en nuestras ciudades. Incluso podríamos aprender el comportamiento humano y de otras especies, pues para un mejor desarrollo de nuestras obras. Claro, siempre pensando en conservar la eficiencia, la utilidad, el costo y sin afectar la naturaleza y el contexto en el paisaje. Y pues todo eso nos podría ayudar a desarrollar de manera más eficiente un proyecto que sea ecológico, sustentable, estético y a su misma vez utilitario. Sí, yo estoy bastante de acuerdo y pues opino pues que la arquitectura en este ámbito del paisaje debe aprenderla y al mismo tiempo pues trabajar de la mano junto a estas dos disciplinas que yo mencionaba, que eran la ecología y la jardinería, pues dado que pues la ecología es fundamental para entender el entorno en el que se está desarrollando esta arquitectura y pues es necesaria para entender las disciplinas que se desarrollan tanto en la ruralidad como en la ciudad y pues es importante conocer el ecosistema en el que se está proyectando y pues en conclusión la ecología nos permite identificar cuáles son las especies que prestan estos servicios ecosistémicos realmente necesarios a la ciudad y por otro lado la jardinería pues es una disciplina muy afín con la arquitectura y el paisajismo y es aquella que define como el estilismo con el que se va a trabajar el paisaje. Como esta jardinería no debe ser estática, pues debe meterse a la dinámica de los cambios de la ciudad. Ya que mencionaste eso, me gustaría así agregar un puntico. La psicología también me parece importante porque también es entender el comportamiento de las personas, como, o sea, cuál es su comportamiento diario, cuál es, cómo se mueven, o sea, por dónde se mueven, qué espacios utilizan, cómo les agrada esto, o sea, es agradable para ellos y eso, como este comportamiento nos sirve también desarrollar las cosas. Pues también me parece fundamental aprender eso de la psicología. Y precisamente va un poco la mano con lo que yo quería responder, que es la arquitectura siempre parte de la espacialidad, como que tiene en cuenta muchas otras disciplinas y campos de conocimiento, pero parte siempre de la espacialidad y en cómo la espacialidad afecta a las otras disciplinas y las otras formas de pensar y de analizar. Sin embargo, como que el método de análisis para lograr precisamente todo eso que ustedes han mencionado, esa interacción y ese mejor manejo del, del paisaje, eh, también hay que entendernos, o sea, hay que entender la espacialidad, pero a partir de otras funciones. Y no la espacialidad crea algo, la espacialidad genera paisaje, la espacialidad genera algo, sino que el paisaje tiene otras condiciones que es, por ejemplo, nuestra propia interacción con el paisaje y precisamente partir desde esa tesis para poder realmente llegar a un análisis correcto de lo que es el paisaje y no entender únicamente, por ejemplo, el paisaje como algo que está por fuera de la organización, sino entender el paisaje como un todo en el que nos movemos nosotros y que en cada intervención y cada proyecto que se haga, sea en un entorno rural o no, siempre hay que tener un análisis precisamente desde otras disciplinas. Empezar a partir de cómo nuestros otros campos de conocimiento y todo lo que nosotros hemos investigado, desde el cine, la psicología, la botánica, la jardinería y la historia, que nos dan pautas para entender el espacio y después intervenir el espacio, quizás no al revés. A mí me gustaría agregar una conclusión que entendí a partir de todo esto que vimos, y es que en parte todos somos creadores del paisaje, todas las disciplinas que acá se abordaron, e incluso la nuestra, somos creadores del paisaje y que de alguna manera se debe entender cómo abordan todas las disciplinas y llegar a un punto medio para que todo sea de la manera que favorezca a cada disciplina y sin afectar este paisaje. Sí, sí. Además, también todo lo que han dicho me hace pensar que todas las disciplinas vienen de un solo lugar, ¿no? Del humano y su relación con el entorno y su relación con el paisaje como tal.
hace muchos, muchos años no existían tantas disciplinas tan especializadas. No debemos pensar que el trabajo entre disciplinas es un trabajo especial ni un trabajo exclusivo, sino es un trabajo que debería darse naturalmente porque todo viene de uno solo y todo va hacia uno solo. Todas las disciplinas tienen el mismo objetivo de mejorar la calidad de vida de nosotros como humanos, de nosotros en un entorno, ya sea desde la medicina, que es nosotros mismos, en nuestro organismo, o la ecología, nosotros, nuestra relación con el entorno natural, o psicología con el resto de las comunidades. Entonces, pues realmente es algo a lo que deberíamos pensar naturalmente y hoy en día no se hace porque estamos tan centrados en ese encasillamiento y esos cubículos y esas carreras especializadas que solo vemos lo que nos ponen delante y no vemos el panorama completo. Entonces, pues siento que hablar de arquitectura y paisaje es hablar de un panorama completo, multidisciplinario. Sí, hay que pensar un poco más en la arquitectura, no solo como una carrera especializada, sino como una carrera que conecta, una profesión que se encarga de, tal vez no sé si la palabra sea administrar, pero sí de acompañar muchas disciplinas en cuanto a la intervención del paisaje. Una reflexión interesante acerca de cómo lo que mencionaban al comienzo Juan y Ani muestra precisamente o sea, como el arte, ya sea el cine, la música o las artes plásticas o más, se convierten como en un método implícito de entender cómo nos estamos relacionando con muchas cosas de nuestra sociedad. En este caso, pues estamos hablando del paisaje. Entonces, como una cosa que puede quedar tanto en el olvido, como pues uno ve una película y quizás a veces no reflexiona mucho lo que está sucediendo en ella, sino como que simplemente se enfoca en el ocio, en disfrutarla, pero no mira realmente los mensajes implícitos que están, y precisamente el mensaje implícito ahí en esas disciplinas es nuestra relación con el paisaje, en la que evidentemente pues, las películas demuestran lo que somos, el arte demuestra lo que somos y cómo nos estamos interactuando con nuestra realidad. Y en este caso precisamente está demostrando una realidad en la que quizás entendemos cómo nos relacionamos o cómo deberíamos hacerlo, quién sabe. Y por ende pues entendemos que al ver como el paisaje como un todo, como en realidad y como algo tan complejo, que es lo que estamos trabajando, viendo lo que tiene un enfoque de tantas disciplinas, pero que también nosotros al ser arquitectos a veces pues nos complicamos un poco la vida, nos rompemos la cabeza pensando en el paisaje, porque es que intervenir sobre un espacio, ya sea pequeño, ya sea grande, es intervenir sobre un hábitat que tiene tantos puntos por donde entenderlos, o sea, es literal afectar donde vivimos o cómo vivimos. Entonces, digamos, precisamente esa complejidad que conlleva la labor de un arquitecto nos convierte en profesionales que debemos de alguna manera ser polímatas y estar dispuestos a aprender siempre y a entender siempre diferentes disciplinas. Entonces no podemos dejar de lado nada nunca. Fíjense que nuestra carrera nos ha enseñado a aprender a la arquitectura desde la legalidad, desde lo jurídico, cómo funcionan los planos parciales y más, cómo funciona el plano administrativo, el plano político, el plano histórico, el plano ambiental, el plano cultural, el plano de la ingeniería, el plano técnico, el plano eh, hasta enfoques de la psicología, sí, de impactos de una atmósfera sobre nuestro ser, eh, desde el plano de políticas públicas, desde el plano, desde la botánica, de la biología, a veces hasta de la química. O sea, realmente todas las disciplinas se presentan de alguna manera, mayor o menor medida, en cada intervención que nosotros hagamos. Y, y pues precisamente esa multidisciplinaridad ha intervenido sobre algo tan grande que es el paisaje, o sea, entender lo que es el paisaje para nosotros, como lo hemos discutido, precisamente nos hace ver que quizás nos falta ser más, ¿sí? Como así tan grande como es el paisaje, debería ser tan grande nuestras capacidades.